Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Graciela Santamaría y soy su asesora virtual o facilitadora en este módulo 15 de Prepa en línea CEP. Bien, ¿cómo les ha ido en esta semana? ¿Cómo les fue reconociendo las políticas internacionales y las acciones que podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Fue interesante. Ajá, sí. Bien, ¿qué les pareció este módulo? Pasar de aprender sobre moléculas, sobre interacciones químicas, hasta entender nuestro ecosistema y el desarrollo sustentable, y que esto va a nivel no solo local, sino a nivel internacional. ¿Qué piensan al respecto? ¿Alguien ha identificado algún problema en su ecosistema? La contaminación del aire. Ah, ok, la contaminación del aire es un problema muy grave, ¿no? ¿Y has identificado cuáles son las causas y las consecuencias? Puede ser muchas personas queman su basura. Ok, muy bien. Les pregunto todo esto porque llegamos a la cuarta semana. Bienvenidos a la cuarta semana. Y en esta cuarta semana llegamos al proyecto integrador, ¿no? Entonces, en este proyecto integrador, bueno, vamos a ver por qué es importante nuestro proyecto integrador. Les daré algunas recomendaciones sobre el proyecto integrador, el foro de aprendiendo, el foro de integración, las actividades formativas y la importancia de la autoevaluación. Bien, tenemos que integrar todo el conocimiento que llevamos a lo largo de estas 3 semanas y reunirlo, ¿no? Es muy importante porque forma el 30% de nuestra calificación final. Es decir, tiene un buen peso, un buen porcentaje. Por eso es como agrupar todo lo que nosotros ya aprendimos e integrarlo en algo, en un producto que sea entendible, que sea divulgable, ¿no? Que todos lo puedan escuchar, entender. ¿Y cuándo lo tengo que entregar? Yo siempre les recomiendo que lo entreguen por ahí del viernes, porque entonces tengo suficiente tiempo para cualquier cosa poder modificar el fin de semana. Pero si se entrega el domingo a las 11:56 de la noche, pues igual y si es este video que es un poco pesado, nos va a costar trabajo subirlo y puede haber complicaciones. Entonces, la fecha límite para entregar este proyecto es el 5 de diciembre. ¿Eso qué significa? Que una vez cerrada la plataforma, yo ya no puedo volver a pedir extensiones. Es decir, esta semana ya no hay más extensiones. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos reconocer? Hay una crisis ambiental. Hemos visto y observado, como bien dice Erika, en su ecosistema ha observado que hay una contaminación ambiental, sobre todo del aire. Y entonces esto genera una degradación en los seres vivos, en el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre o qué podría llevar a algunas especies hacia el peligro de la extinción? ¿Cuáles son las modificaciones del ecosistema que están provocando esta degradación? Es importante que reconozcan y retomen las actividades pasadas para seguir concretando su actividad o el proyecto integrador. El propósito de este proyecto es que ustedes reconozcan que hay que hacer algo, ¿no? Es decir, yo estoy viendo que mi ecosistema o que el lugar donde vivo, mi comunidad, mi pueblo, mi ciudad, tiene problemas y yo, ¿qué puedo hacer? Desde mi casa, desde mi trabajo, desde las cosas que yo logro hacer.
Aquí hay una pregunta. Buenas noches, Sandy. Bienvenida. Bien. ¿Qué necesito? Bien. Recuerden que los recursos de plataforma nos ayudan a nutrir nuestros argumentos. Es decir, los invito a revisar el equilibrio dinámico, la velocidad de reacción, los servicios ecosistémicos, hablar sobre el calentamiento global, que tiene que ver con el desarrollo sustentable, la bioética y la democracia participativa cuando estamos hablando de un impacto ambiental. Va desde las reacciones químicas que aprendimos en la primera semana hasta las consecuencias ambientales y el generar acciones para un desarrollo ambiental. Entonces, conocer acciones que contribuyan o que hemos observado, ¿no? Hay quienes han logrado identificar derrames en el río, ¿no? Hay quienes reconocen que hay ciertas industrias que están afectando su espacio y entonces ya estás reconociendo dónde hay el problema, hay que buscar qué es lo que se está afectando, qué parte de los recursos naturales se están afectando para promover un desarrollo sostenible, ¿no? Y en este sentido, observar que no solo hay esfuerzos a nivel local, sino en política pública, a nivel de legislaciones e inclusive a nivel internacional se hacen esfuerzos para lograr que este deterioro ambiental esté parando. ¿Qué tengo que hacer? Voy a realizar un video. Es decir, yo identifiqué en el ecosistema que yo ya describí en la actividad número 4, ahora identifico un problema en este ecosistema. ¿En cuál? En mi ecosistema donde yo vivo, donde ustedes están, pueden identificar este problema y realizar un video donde ustedes serán los reporteros. Es como ahora, yo estoy hablando y yo aparezco en escena, ¿no? Entonces me preguntan varios, oiga maestra, pero es que lo puedo hacer, lo pueden hacer con su celular grabándose, pueden presentar ahora sí un PowerPoint mediante un Zoom, pueden grabar esto que está apareciendo y la problemática ambiental y entonces pueden ustedes dramatizar, es decir, imagínense que son el reportero y que están presentando la gravedad del problema o de la temática ambiental. Ajá. Entonces tienes que presentarte, dar tus datos personales, cómo se llama tu reportaje, cuál es el objetivo, ¿no? Describir las causas de este problema que estás describiendo, cuál es la relación con el ecosistema en el que tú vives y la afectación en la biodiversidad. Mencionar, no, pues, por ejemplo, hay un derrame petrolero en la laguna y ha existido desde hace 100 años y ahora tiene ciertas consecuencias, pues hay una extinción de especies, de esto y el otro, ¿no? Explicar cuáles son los procesos químicos. Por ejemplo, estoy hablando de un derrame petrolero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el petróleo se disuelve en el agua, ¿no? Entonces, yo tendría que explicar qué reacciones químicas están ocurriendo y cómo afecta a estos seres vivos. Por ejemplo, afecta a los peces, afecta a las plantas, afecta a las aves, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias ambientales? ¿Cuáles son la afectación? Pues un derrame petrolero afecta a los seres vivos, sí, muy bien, pero además también al agua y entonces dejamos de tener este servicio ambiental que sirve para el agua, para el consumo, para la producción, para la salud. Se afectan muchos recursos, muchos sistemas, servicios ecosistémicos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones se pueden tomar a cabo? Acciones ecológicas, identificar el problema, reportarlo, buscar quién puede solucionarlo, ¿no? ¿Qué políticas ambientales están con respecto a los derrames, por ejemplo, en este supuesto derrames petroleros, ¿no? Llevar a una reflexión. ¿Cuáles son las acciones que pueden ser sostenibles? Bueno, pues hacer un protocolo de seguridad evitando o también un protocolo de saneamiento posterior al accidente o a la problemática, que es lo que se va a proponer.
¿Cómo llegó a este punto de la reflexión? Después de haber leído los recursos de plataforma, después de haber investigado, tengo un argumento, tengo una postura, es decir, yo puedo decir porque estoy de acuerdo o porque estoy en contra. Esto es muy importante porque su reflexión será mucho más nutrida a partir del conocimiento que adquirieron. Es decir, yo puedo hablar o mencionar muchas cosas cuando logro aprender, bueno, pues es por petróleo, es por política, es por economía, por necesidad, qué es lo que está ocurriendo y puedo contribuir en mis argumentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a entregar? Voy a entregar un documento, un procesador de textos, donde incluyas tus datos de identificación, el link de tu video. Oiga, maestro, es que sabe que no lo puse público y aquí hago mucho énfasis porque tienen que verificar que el link de su video esté funcionando, que sea público para que pueda revisarlo. ¿Ok? Referencias, fuentes de información. Recuerden, si yo tomé una nota periodística, si sea de la revista o de un periódico impreso o digital, tengo que hacer su ficha bibliográfica o su presentar la fuente de información en el formato APA. Entonces, ¿tienen dudas o preguntas hasta el momento? Yo tengo una duda. Sí. Nos dice que busquemos una noticia referente a nuestra comunidad, ¿no? Para sacar la referencia. Pero me meto en el buscador y busco noticias de mi comunidad, ¿o cómo? O sea, si yo ya encontré el problema que es sobre la contaminación del suelo, el exceso de basura. Ok. ¿Cómo lo saco de internet o busco algo referente a Sí. eso? Tú ya tienes la noticia, ¿no? O no la has encontrado. O tal vez si no es en tu comunidad en específico, puede ser en tu estado, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, bueno, digamos que es el universo dentro de, ¿no? Y entonces es mucho más fácil irse a los periódicos y buscar referencias, ¿no? O también debe haber algún informe. ¿Cuál es tu estado? En el Estado de México. Ok, entonces, por ejemplo, nos vamos aquí al buscador y le pones problema ambiental, basura, Estado de México. Y entonces, aquí hay, por ejemplo, un artículo de la jornada ecológica, por así decirlo, ¿no? Y entonces la revisas y la aplicas o la presentas en tus fuentes de información. Ah, ok, muchas gracias. Por aquí veo otra pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo también soy del Estado de México y estaba pensando plantear la misma situación, pero en cuestión de contaminación del agua. Pero como tal, noticias sobre mi municipio no existen. Entonces, tenía la idea de plantear la contaminación en el agua y tomar el caso del río Lerma. Uy, hay mucho sobre el río Lerma. Hay muchísimo. Mira, te lo voy a enseñar. Acuérdense que aquí está Edomex, contaminados cuerpos de agua. Crisis ambiental. También lo que podemos hacer y un buscador mucho más en concreto es Google Scholar o Escolar. Te vas a este y le pones contaminación del agua, Estado de México. Y hay muchísimos artículos que hablan sobre la contaminación.
Entonces, una de las habilidades que se espera en ustedes como estudiantes de prepa en línea, recuerden, ustedes son la vanguardia, son los estudiantes que durante la pandemia obviamente sobrevivieron, ¿no? Porque mientras todos no sabían utilizar las herramientas, mientras todos estaban dependiendo, ustedes son parte de un sistema que es moderno y que además les permite aprender, adquirir conocimiento. Entonces, parte de este ejercicio es que ustedes aprendan a investigar y que identifiquen lo que les es importante. Es decir, en el Internet hay un universo de información. Hay cosas que son verdaderas, hay cosas que no lo son, y hay que identificar lo que a mí me sirve y lo que sí es verdadero. Buscar fuentes o artículos que estén publicados, fuentes de universidades, es decir, hay que buscar fuentes que sean serias y realistas, ¿no? Hay buena parte de la información, de verdad es que hay mucho sobre problemas ambientales. Les voy a acercar algunas recomendaciones, observatorios ambientales, donde pueden, si me dicen, oye, yo quiero trabajar sobre el agua, oye, yo quiero trabajar sobre, ¿qué me recomiendas? Yo con mucho gusto les puedo hacer recomendaciones identificando el tema que ustedes quieren trabajar. Muy bien, espero haber contestado tu pregunta, Sandy. Sí, de hecho, en sí mi duda era que si no encontraba información de mi municipio, porque yo vivo, por ejemplo, en Villa Victoria, hay contaminación en su presa, pero documentales o noticias sobre ella únicamente hay acerca de la escasez de agua, de los niveles más bajos cada año, pero como tal no hay un reportaje concreto de la contaminación en ese lago. A lo que me refería es que si podía anexar los videos de la contaminación del río Lerma, que pues como tal sí habla de una contaminación grave. Ok, sí, me parece muy bien. Viridiana. Sí, buenas noches. Buenas Lo que noches. pasa, bueno, no sé si esté mal. Yo había pensado hacer mi reportaje de aquí donde yo vivo, pues pasa un arroyo, ¿verdad? Una vertiente de agua, o pasaba. Entonces, pues yo tenía pensado que yo era la reportera y yo iba a ir al ojo de agua y mostrarles dónde nace el agua y todo eso, pero no sé si es buena idea o tengo que buscar fuentes de internet porque la verdad nadie tiene nada investigado de eso. Se llama desertificación o pérdida de cuerpos de agua. Y esos también hay bastante. O sea, tú estás identificando un problema de tu ecosistema o tu lugar y es muy importante. Pero, por ejemplo, pérdida de cuerpos de agua o arroyos. Y hay, igual y no hay específicamente del lugar donde tú vives, pero hay algo cercano a México. Y eso te puede servir para poder hacer esta reflexión que les comento, ¿no? Es decir, estimación de la pérdida de suelo, erosión hídrica o también... El reportaje sería como un apoyo, ¿verdad? A lo que claro, a lo que yo voy a hacer. exacto. Aquí hay varias cierres viales ocasionados por la canalización de arroyos, ¿no? Igual no es exactamente lo que ocurre en tu lugar, pero puedes ayudarte para argumentar, bueno, esto está pasando en otro lugar y observo que en mi casa también está ocurriendo, ¿no? O sea, nos estamos quedando sin una fuente, un servicio ambiental que es el agua, ¿no? El agua pura. Hay gente que ha vivido que se han secado los manantiales, ¿qué está pasando? ¿No? Y a veces dices, bueno, quién sabe qué pasó, pero ya cuando lo lees y ves que en otros lugares está ocurriendo, dices, este es un problema un poco más grande, ¿no? Muy bien. A ver, ¿he contestado tu pregunta, Viridiana? Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta.
de la Ciudad de México, hablar sobre contaminación del aire. ¿Cree que ese tema conviene el tema? Sí, por supuesto. Y se ve claramente. Yo soy de Ciudad de México y también cuando vas hacia los miradores, por ejemplo, hacia la Magdalena, hay un punto cuando tú vas sobre la ciclovía en el que dejas la ciudad atrás y empiezas a avanzar sobre el bosque y se ve la nata así de toda la contaminación. Y pues te dan como escalofríos, ¿no? Porque es lo que estamos respirando en la Ciudad de México. Sí, o sea, sí se puede hacer un reportaje de eso, es súper interesante y hay mucho que decir. Así que, bienvenido, es un tema muy interesante. Bien, ¿tienen dudas sobre el proyecto integrador? No, ya no, creo. Ok. Preguntas más recurrentes. ¿Debo aparecer en mi video? Yo les pregunto, ¿los reporteros aparecen cuando ven en las noticias, ¿los reporteros aparecen en el video? Sí. Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Si me están diciendo que tengo que dramatizar, ¿eso qué significa? Realzar más la noticia. Exacto, tengo que hacerlo más grande, ¿no? Si ustedes vean las noticias y ¿qué hacen los reporteros? Tienen que explicar, tienen que dar la noticia y hacer que haya un poco de conciencia en los demás, ¿no? Entonces, me acaba de decir Viridiana que se está acabando el agua en su comunidad. O sea, no es poca cosa. Podrían llegar a un punto en el que no hubiera agua para beber, que no hubiera agua para las plantas, que no hubiera producción, que no hubiera industria, que se desertificara. O sea, no es poca cosa, ¿no? Sí, de hecho, aquí solo se acumula el agua cuando llueve mucho, que son 2, 3 días que llueve seguido, es que pasa agua. Y ahí, nada. Y ahí hay un punto de reflexión que se puede hacer. Se está acumulando el agua, la podemos aprovechar, ¿no? ¿Qué hay sobre aprovechamiento del agua? ¿En dónde? Ya hay captadores de agua de lluvia. Se pueden hacer, digamos que a nivel mi casa, a nivel la comunidad, a nivel el municipio, se puede hacer una propuesta de, hey, recabemos el agua de lluvia. Es posible que no nos quedemos sin agua, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde las propuestas individuales o como comunidad, ¿no? Y eso es interesante. Después de este módulo, pues espera que ustedes sean agentes de cambio, que observen y que identifiquen que sus acciones tienen consecuencias positivas o negativas, ¿no? Ustedes pueden cambiar, inclusive modificar y apoyar en que haya políticas ambientales a favor de vivir de una mejor manera. Pregunta. Es un video. ¿Debe llevar fuentes de información? Sí, Claro, por supuesto, porque además no solo es que yo identifico el problema de mi comunidad, sino que me estoy nutriendo de una noticia, de algún artículo, de mi investigación. Todas esas, e inclusive si estoy utilizando los recursos de Prep en línea para poder dar mis argumentos, entonces, por supuesto que tengo que poner mis fuentes de información. ¿Ok? Siempre fuentes de información, sobre todo en un proyecto tan importante como lo es el proyecto integrado. Entonces, si no hay más dudas sobre el proyecto, aquí hay una duda. Sería complicado grabarme a la ciudad debido a que trabajo en el día. ¿Puedo agregar imágenes, ejemplificar información? Sí, por supuesto. Puedes, como les mencioné, puedes hacer una presentación de PowerPoint y grabarte en el Zoom y puedes hacerlo. Bien,
En el foro de Aprendiendo esta semana, recuerden que todos los foros de Aprendiendo son foros para aprender, pero no tienen calificación. La importancia es que yo puedo desarrollar una habilidad. ¿Cuál es la habilidad? La de argumentación. No sé si alguna vez les ha pasado que están en una discusión y ustedes dicen, yo tengo la razón, pero no sé las palabras ni la forma de decirle a los otros para convencerlos de que yo tengo la razón. Pues tienes que tener los argumentos, tienes que poder describir el tema del que quieres hablar. Puede servirte en una discusión familiar, en una discusión en la comunidad con tus vecinos. Tienes que tener evidencias, ¿no? O en el trabajo. Oiga, yo creo que es correcto esto, pero por esto, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta habilidad es en su favor. El desarrollo de la argumentación nos va a servir a lo largo de toda la vida académica, pero también laboral. Así que los invito a responder 2 preguntas. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente y cuáles son las acciones sostenibles en tu vida cotidiana? Ustedes ya lo vieron en las semanas pasadas. ¿Cuáles son estas acciones? Retomen su conocimiento, retomen sus actividades y compártanos qué es lo que han identificado. El foro de integración, este foro sí tiene calificación en esta última semana y es sobre el tema de calentamiento global. Equivale al 8% de mi calificación, tengo que tener al menos 5 participaciones y tengo que dar respuesta a la pregunta detonadora. ¿Qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sostenible? Yo los invito a observar esta imagen. ¿Qué observan en esta imagen? Contaminación. Ok. ¿Y qué observan en la imagen del lado derecho? Del lado derecho es un lugar sin contaminación y del izquierdo son los efectos que genera la contaminación en un terreno. Ok. ¿Y cuáles son, digamos que, las soluciones para evitar esa contaminación? ¿Alcanzan a ver algo? Energía renovable. solar. Exacto. Energía de viento. Muy bien. Sí, exacto. Energía alternativa, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestro chip. Podemos seguir produciendo, sí. Podemos seguir ganando dinero, por supuesto. Necesitamos seguir viviendo, por lo tanto, necesitamos de los recursos. Pero depende de nosotros dónde queremos vivir. Del lado contaminado o del otro lado donde queremos respirar mejor, ¿no? Les comparto aquí dos recursos que hablan precisamente de esto y hay algunas recomendaciones para el foro de integración. Ustedes tienen que dar respuesta a qué es el cambio climático y entonces el INEGI tiene muchos datos sobre el cambio climático a nivel de estado, inclusive a nivel de municipios. Hay un atlas sobre vulnerabilidad de México por municipios. En el foro los he estado invitando a que revisen qué es lo que pasa. Ustedes podrían, donde ustedes viven, hay vulnerabilidad por inundaciones, hay vulnerabilidad por deslaves. ¿Cuál es su escenario en su comunidad, en su municipio, en su estado? Si el aumento de temperatura sigue creciendo. Aquí hay otra recomendación que es un mapa de riesgos. Es decir, hay gente, si hubiese más personas, por ejemplo, que identificaran que antes de comprar su casa, pues por ahí pasaba un río, por ejemplo, en Tabasco, y dices, bueno, pues mejor no lo compro porque el agua tiene memoria y entonces en algún momento va a haber ese riesgo, ¿no? Aquí hay algunos simuladores, por ejemplo, de políticas ambientales. ¿Qué es lo que pasa si nosotros contribuimos a una línea sobre el desarrollo sustentable si la temperatura sube o baja? ¿Qué tiene que ver las acciones o actitudes de una sociedad con que suba o baje la temperatura? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, los invito a reflexionar al respecto y participar al menos 5 veces en este foro. Siempre les menciono que al final de la semana debe presentarse al menos estas actividades, que son 2 cuestionarios. No tienen calificación como tal, pero sí nos sirven para reforzar el conocimiento. Las actividades formativas son en su favor y son tomadas en cuenta como participación. El último cuestionario es una reflexión sobre si me he organizado bien, si puedo evaluar mi conocimiento, ¿sí? ¿Qué tanto puedo mejorarlo? Este último cuestionario, autoevaluación, tiene una calificación del 5%. A ver, Guadalupe, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es respecto al foro. ¿Las participaciones son una diaria o puedo hacer 2 en un día? Sí, puedes hacer 2 en un día. Tienes que tener 5, al menos 5. Ok, gracias. Viridiana, ¿tienes alguna pregunta? No, ya no, pero no sé quitar la manita. Ah, bueno, ok. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues como lo he mencionado, yo espero que al final de este módulo sean agentes de cambio que observen estas posibles soluciones a la problemática que tienen en su comunidad. Busquemos cambiar este espacio. Yo no les pido que cambiemos el mundo, pero sí al menos tu casa, ¿ok? Tu familia, ¿ok? Tal vez al vecino, tal vez si el vecino observa que estoy empezando a reciclar, se le ocurra a él también reciclar. Tal vez si observa el vecino que estoy gastando menos agua, tal vez a él se le ocurra, ¿no? O tal vez si estamos teniendo escasez de agua y yo empiezo a reciclar el agua e inclusive a captar el agua, tal vez al vecino también se le ocurra. Es decir, podemos ser agentes de cambio. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, gracias. No, muy bien. Nos vemos entonces el viernes para resolver dudas para quienes estén interesados. Y si no hay más dudas, les agradezco mucho, mucho su asistencia y es todo por mi parte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Noches. Hasta luego. Hasta luego.